Hola, ¿qué tal? Esta es la última parte de la primer parte del tema 2. Quedó un poco larga, ya la vamos terminando ahora. ¿Se acuerdan que habíamos empezado, hablado de eficiencia? Acá tenemos la fórmula, digamos, matemática, que es nada más que el cociente, la comparación, ¿no? Entre la energía útil, la que nos interesa obtener, dividido lo que estamos invirtiendo. Que acuérdense que siempre obtenemos menos energía útil de la que invertimos. Eso nos va a dar un número sin unidades que si lo multiplicamos por 100% nos da en porcentaje, que es más fácil de entender, ¿no? Entonces, en todos los procesos la eficiencia es menor que del 100%, y en los procesos tecnológicos, digamos, es mucho menor, como estábamos comentando en la sección anterior. Por ejemplo, acá pusimos algunos ejemplos de las eficiencias actuales, ¿no? La tecnología va mejorando. Un panel fotovoltaico de los actuales estarían entre el 15 y el 25% de eficiencia. O sea, fíjense, desperdician entre el 75 y el 85% de la energía que les llega. Digan que es la del sol, que dentro de todo está abierta, ¿no? No es combustible, pero de todas maneras se trabaja para mejorar estas eficiencias. Actualmente en paneles fotovoltaicos todavía no hechos a escala industrial, ya se está llegando al 45-46%, cosa que es muy auspiciosa. Una central termoeléctrica también, hay muchas tecnologías distintas también de las centrales a combustible fósil, pero estaríamos entre el 30 y el 50% de eficiencia, o sea que conseguimos la mitad o mucho menos de energía útil que la que invertimos. También esto tiene que ver con el mantenimiento de los aparatos, en particular, bueno, de las centrales o de lo que fuese. La eficiencia puede ir bajando en función de un mal mantenimiento. Seguimos. Con esto ya terminamos la parte de máquinas y eficiencia y vamos a la segunda preguntita de esto último que habíamos planteado. ¿Se acuerdan que dijimos vamos a dedicarnos un momentito a ver cómo se produce, cómo se genera la energía eléctrica, de qué mecanismo o qué mecanismos tenemos los humanos para generar energía eléctrica? Entonces tenemos que ver un cachito esto. Si ustedes piensan en qué formas uno accede a energía eléctrica, está por un lado, acá mostramos las opciones que tenemos. Por un lado, allá arriba a la derecha tenemos pilas o baterías, que son en realidad acumuladores de energía, ¿no? Vienen acumulada la energía ahí disponible para que uno la use cuando la necesita. Esa es una forma, y es la primera forma en que el ser humano pudo tener energía disponible, las pilas, ¿no? Las pilas antiguas y estas que son más modernas. Es un proceso químico, es una cosa química increíble que eligiendo ciertos metales y poniéndolos en una solución especial se produce una corriente eléctrica, porque hay un tema ahí atómico, de la estructura atómica de esos metales, que hace que eléctricamente sean atraídas los electrones hacia una zona, digamos, y empiecen a circular. Entonces esto es energía química transformada luego cuando se usa en energía eléctrica. Pero además de esto, de los acumuladores de energía eléctrica, tenemos los productores, los que generan energía eléctrica en el momento que lo necesitamos, que no acumulan, bien distinto es esto, que serían los grupos electrógenos, esos generadores eléctricos que funcionan a nafta, ¿no? Que se usan en comercios o en edificios o en lugares donde no se puede parar de tener consumo eléctrico por las heladeras o en hospitales para usos así, o en lugares que estamos alejados de la red, grupos electrógenos. Estos generan, son como una central eléctrica en miniatura, porque la ley que los rige es la misma que las centrales grandes. Y después sí, como puse acá un ejemplo, la central nuclear Atucha, que no funciona a fósil, pero hace ese mismo proceso de calentar agua, una especie de máquina de vapor, pero alimentada a uranio, a las desintegraciones radiactivas. Pero tienen el mismo proceso que la máquina de vapor. Calientan agua, generan vapor y ese vapor mueve las turbinas. Pero por supuesto estas centrales no están al alcance de uno, entonces esa energía eléctrica que se produce tiene que transmitirse, que es otro problema, ¿no? Por muchos kilómetros transmitir
Imagínense la energía eléctrica desde las centrales a todo el país, un país inmenso como el nuestro, son kilómetros y kilómetros de torres de alta tensión, de media tensión y de cables. Así que mucho también y mucha inversión en la transmisión de energía, y en la transmisión también se pierde parte de la energía. Entonces sería bueno, como siempre, generar la energía más cerca de los centros de uso, ¿no? Por eso la idea de poder generar en cada lugar la propia energía es una idea que está ahora pudiéndose llevar a cabo, ¿no? Lo que se llama energía distribuida y no energía centralizada. Esos serían como los dos universos. Hasta ahora está todo muy centralizado con estas grandes usinas de energía, pero cada vez más los mecanismos van a permitir que las personas generen su propia energía eléctrica en sus lugares, y eso va a ahorrar mucho en transmisión, ¿no? Bueno, acá estamos un poquito contando la historia de estos acumuladores de energía, ¿no? Para comentar algo más sobre las baterías. Hay baterías solares como esta que yo puse ahí a la derecha, que tienen otro tipo de régimen que las baterías de autos, pero que también son esenciales. Porque el tema de la producción de energía es un problema, pero el tema de la acumulación de energía es otro. Porque uno necesita tener energía disponible para ciertos momentos. Entonces, se necesita tener energía eléctrica acumulada, y la verdad que es un problema que la tecnología no está tan avanzada. Las baterías con las que se cuentan son muy contaminantes, tienen una vida útil, la verdad que bastante corta, lo saben los que tienen auto y los que usan batería de auto, los que usan pilas, ¿no? Incluso las recargables. Cada vez las baterías duran más, es verdad, ahora hay baterías solares que pueden llegar a durar, dicen, 6, 7, 8 años, hay que ver que pase ese tiempo a ver si siguen funcionando. Estas baterías, perdonen, sí, voy por acá. Después vamos a decir una cosa más de las baterías. Pero otra cosa son los productores de energía eléctrica como los que vemos acá, ¿no? Que todos funcionan en base al mismo principio, y eso es lo que queremos comentar ahora. Ahora sí, cómo es que todas estas cosas que vemos acá en la pantalla, tanto el cargador de una batería de una linterna que nosotros hacemos girar, como todas estas cosas del grupo electrógeno, los que ya vimos, los molinos de viento, las centrales, las turbinas de agua, digamos, de las centrales hidroeléctricas, o las turbinas de las centrales fósiles, cómo hacen para esas turbinas girando, que ya sabemos que se pueden poner a girar usando estas distintas energías, pero cómo hacen para transformar ese movimiento, esa energía cinética de rotación, en energía eléctrica. Pues les vamos a dar la ley que, bueno, ustedes la tendrán que creer, ¿no? Pero la física ha demostrado que hay un principio que realmente es muy interesante. Me interesaría que ustedes entiendan cómo es la historia. Si uno mueve, primero, los campos magnéticos, que son algo tan misterioso, ¿no? Piedras naturales que son imanes, ¿no? Se empezaron a descubrir piedras que se encuentran en la naturaleza y que tienen esta capacidad de atraer ciertos metales. Bueno, cuando se investigó más, se vio que la propiedad esa magnética de algunas piedras y de los imanes que tenemos al día de hoy se deben a, fíjense ustedes qué cosa increíble, a corrientes eléctricas dentro de los átomos. O sea, hay como microscópicas corrientes eléctricas, que son los electrones en realidad, que dan vuelta alrededor del átomo, son una corriente eléctrica. Bueno, esas vueltas de los electrones dentro de los átomos, alrededor del núcleo, generan campos magnéticos. Increíble. Se descubrió eso, entonces, sabiendo que una corriente eléctrica genera un campo magnético, se pensó, ¿y no se podrá con un imán generar una corriente eléctrica? Y de hecho es así. Si uno tiene un circuito eléctrico, que quiere decir un metal, un hilo de un metal, como el cobre, por ejemplo, que es el que más se usa, y lo cerramos, o sea, hacemos una vuelta, o varias, como está ahí en el gráfico, y movemos un imán cerca de esas vueltas de ese metal conductor, movemos, como está ahí por adentro de las vueltas o por el costado, no importa dónde, cercanamente, si lo movemos,
circula una corriente eléctrica, mientras el imán está en movimiento. En cuanto el imán se detiene, no hay más corriente eléctrica. Entonces, fíjense en el dibujo, no confundan ese aparatito que está conectado ahí, tomado de los extremos del cable, es simplemente un medidor de corriente eléctrica, no es que es una batería ni nada. La corriente eléctrica proviene del movimiento del imán que hace la mano. Hay una energía que pone la persona que mueve la mano que después se traspasa a energía eléctrica. Es increíble, pero es así. Esto se llama ley de Faraday o principio o ley de la inducción electromagnética. Entonces, moviendo un imán respecto de un lazo, se llama espira, un lazo de un metal, de un hilo metálico conductor, ustedes agarran un alambre de cobre y lo cierran, y mueven un imán cerca, aunque no lo sientan porque va a ser una corriente muy pequeña, ustedes van a lograr que pase una corriente por ese cable. Y si pusieran un LED pequeñito que tiene que necesita poca energía para encenderse, podrían ver cómo se enciende el LED. Si, cuando estemos presenciales lo vamos a mostrar el año que viene. Así que esta ley fue la que se empezó a usar para empezar a hacer aparatos que utilicen esto y con ese movimiento logren energía eléctrica. Entonces, acá vemos algo un poquito más complejo que el dibujito de recién, pero es el mismo principio. Lo vamos como complejizando en el mecanismo, pero fíjense, acá está el imán quieto, porque en realidad podemos mover el imán respecto de las espiras de metal o las espiras respecto del imán, lo que sea más cómodo. En general es más cómodo mover las espiras y es más cómodo moverlos moviéndolo rotativamente, digamos, no traslacionalmente, porque si no hay que moverse para un lado, hay que volver en algún momento. Entonces una forma fácil es moverlo en el mismo lugar, hacerlo rotar. Acuérdense, esto les tendría que hacer acordar a las turbinas, este movimiento de giro. Entonces acá es una cosa parecida a la que vimos en la página anterior, donde vemos otra vez la ley de Faraday en su máximo esplendor, moviendo con esa manija. Esto es lo que hacemos en las linternas esas de giro, moviendo esa espira giratoria. Esa espira es toda de metal conductor, cerca de un campo magnético, entonces está ahí bien metidita en medio del imán. Simplemente moviendo eso se genera en esa espira y en los cables que la continúan y que van a la lamparita una corriente eléctrica que, por ejemplo, en este caso prende la lamparita. Entonces, es una cosa hiper simplificada de lo que sería un generador eléctrico de estos de nafta, ¿no?, que decíamos, un grupo electrógeno que se llaman también así, o una central nuclear, o una central térmica fósil, o una central hidroeléctrica, o un molino, un aerogenerador. Todos tienen este sistemita. Entonces, en vez de la mano haciendo así, está las paletas del molino que se mueven con el viento, los álabes de las turbinas que se mueven con el vapor de agua o con la caída de agua. Así que esto es véanlo así, como algo muy simplificado para que puedan entender el principio del funcionamiento, de cómo se genera la energía eléctrica. Esto es del Hewitt, así que los invitamos también a que lean un poquito del Hewitt. Saben que en los libros todo está mejor explicado que cuando uno habla. Así que les recomendamos mucho leer esto. Pero no olviden entonces, porque esta es de las leyes más importantes de la física, ¿no? Y de lo que ha hecho que nuestra civilización tenga la posibilidad de usar la energía eléctrica de esta manera. Un comentario nada más sobre cómo es la energía eléctrica que nos viene por la red y que tomamos de los tomacorrientes y cómo es la energía de estos acumuladores, esta energía acumulada en pilas o en baterías. Hay una pequeña diferencia en el sentido que en el caso, ustedes deben haber escuchado esto, ¿no? Se habla de corriente o de voltaje alterno o de corriente y de voltaje continuos. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, vamos por el lado derecho primero. Las baterías o las pilas producen una corriente, se dice continua o directa, pero es constante, como así va
la corriente circulando, los electrones dan toda la vuelta por el circuito y vuelven, siempre para adelante, digamos, vuelven, dan toda la vuelta. En cambio, por la forma en la que se genera la energía eléctrica en las centrales, con este movimiento de giro, se genera una corriente que se llama alterna, que es muy particular en el sentido que, a ver si ustedes se pueden dar cuenta, la corriente no va siempre para el mismo lado, con el mismo ritmo, sino que va para adelante y va para atrás, va para adelante y va para atrás, va para un lado y va para el otro. Igual es una corriente, porque la corriente que pase para un lado o que pase por el otro me produce el mismo efecto, me hace funcionar los aparatos. Entonces, por eso se llama corriente alterna, porque por la forma de ser generada, va para adelante y va para atrás, es oscilante. Bueno, no importa, nuestros aparatos están hechos para que funcionen con una corriente oscilante o alterna. Fíjense que la frecuencia de este ida y vuelta de la corriente que viene por el tomacorrientes, que nos viene de la red, es de 50 Hz. No es una radiación electromagnética, esto es un ritmo, quiere decir que va y vuelve 50 veces en un segundo. Entonces, cuando digo la corriente va para adelante y para atrás, bueno, pero va para atrás y para adelante 50 veces por segundo. Es muy rápido. Eso es por se plantea el fenómeno, se hace girar la turbina con esa frecuencia. Bien, una cuestión sobre la acumulación. Recién hablábamos de las pilas y las baterías que nos permiten esta cosa tan difícil todavía para la humanidad de acumular energía. Porque en la nafta está acumulada la energía, por eso es tan cómodo tener combustibles fósiles, por más que sean dañinos al ambiente, la verdad es que tienen mucha energía acumulada y entonces son útiles, ¿no? Yo puedo tener, en mi caso, un montón de bidones con nafta o carbón y puedo tener acumulado ahí el carbón que voy a necesitar para bastante tiempo. Con la energía eléctrica es más complejo, ya le dijimos, las baterías son cosas caras, contaminantes, que duran poco. Entonces, la humanidad está en un problema con respecto a la acumulación. Por eso ahora está la lucha por el litio, porque el litio permite hacer baterías un poco mejores, digamos, mejores como acumuladores. Pero fíjense, porque realmente acumular no es fácil. Si yo les dijera a ustedes, bueno, mira, te voy a regalar toda la energía eléctrica que necesitas en tu vida, te la regalo, pero llévatela de alguna manera, no sé, traete algo para llevártela. Bueno, no te la podés llevar, no la podemos acumular. Eso es un problema, porque si no estaríamos acumulando la energía del sol todo el tiempo mientras no usamos, ¿no? Que cae tanta energía del sol y si tuviéramos dónde acumularla fácilmente de una forma no dañina al ambiente, sería maravilloso, pero no la hay todavía. Y acá yo les muestro una forma, para que vean las cosas raras que existen, una forma particular que se está empezando a usar cada vez más, que es acumular en esa rueda, son unas ruedas gigantes o volantes, que cuando yo tengo energía disponible, porque pasa eso, uno tiene energía de más y por ahí no la está usando, ¿no? En el país hay en hidroeléctricas, se está cayendo un montón de agua, entonces las turbinas siguen andando, ¿y qué hacemos con esa energía si nadie la usa? Sería buenísimo poder acumularla. Muchas veces otra forma de acumularlas es subir agua en un dique, con la energía que sobra y que no se está usando, bueno, volvemos a recargar el dique y a subir agua a una altura determinada para después dejarla caer cuando la necesitemos. Bueno, como les decía, otra forma es esta, la de estos volantes gigantes que con la energía eléctrica que tengo de más se los pone a girar. Y son tan tremendos, de grandes y de poco friccionantes que quedan girando mucho tiempo. Entonces yo acumulo energía en estos volantes que siguen girando horas y no pierden demasiado rápido la energía. Y después cuando los necesito, bueno, uso ese giro para conseguir más energía eléctrica. Fíjese usted qué notable, ¿no? Es como que yo pudiera tener una manija de la linterna que gira, que gira, que gira y que aguanta girando y cuando la necesito conecto ahí la linterna y me carga la linterna. Estos son volantes que, bueno, estaría bueno, si a alguno le interesa, estudiar un poquito dónde se están usando estas cosas. En nuestro país no hay de esta forma de acumulación.
Bueno, acá les menciono, porque esto es del Hewitt, para que lean un poquito de Nikola Tesla, que es un científico muy prestigioso, pero que no tuvo una vida muy exitosa, ¿no? Hubo allí algunos problemas y que realmente hizo grandes avances en esto de la producción de energía eléctrica y la transmisión, ¿m? Y medio que inventó estos turbogeneradores. Esta es una simulación que les pido, por favor, por ahí el miércoles que viene la mostramos un poquito, que la vean, que entren en la página de FED Colorado, que vayan al link y que usen esta simulación, porque esto es una forma también muy esquematizada, pero al menos interactiva, de lo que es un generador eléctrico. Ahí está un poco más en detalle. Ustedes vean, el generador eléctrico está formado por la rueda esta que tiene enganchado y fijo ahí el imán, que dice norte-sur, ¿no? Ahí ese es el imán, la barra de imán. Y después acá estos rulos que son estas espiras que yo les comentaba de un hilo conductor de cobre. Entonces, está buena esta simulación porque ustedes pueden ir cambiando de qué manera, cuál es la fuente de energía que hace mover el imán, que sería el generador eléctrico, ¿no? Por ejemplo, agua con una canillita y bueno, hay otras opciones. Y también uno puede poner distintas cargas o ponerle más vueltas a las espiras, más espiras en este bobinado. Se dice bobina cuando un alambre se enrosca, se enrolla y tiene muchas vueltas. Se habla de bobina, por eso la bobina eléctrica es un elemento de la tecnología muy importante. Y allí van a ver ustedes, es interesante ver esas bolitas azules en la simulación, que serían los electrones, sería ver la corriente eléctrica. Y ustedes van a ver cómo cuando gira ese imán, los electrones van para un lado y van para el otro, van para un lado, van para el otro, pero sostienen una corriente eléctrica que enciende la lamparita. Así que súper recomendado para entender bien lo que es un generador. Así que por favor, úsenlo. Acá tenemos otro modelo de generador, lo pongo también porque está en el Hewitt, que tiene otra forma, pero muestra cómo sería el esquema en una central termoeléctrica de estas que funcionan con vapor de agua, ¿no? Viene el vapor, mueve, ahí está la turbina, esa especie de molinito, que tiene agarrado un bobinado, que está en ese cilindro, se bobina, se hacen las vueltas del alambre conductor, está metido en el medio de un imán en forma de U, y entonces al girar la turbina con el vapor de agua, entonces, bueno, se genera una corriente eléctrica alterna que otra vez enciende la bombilla. Acá abajo en la actividad 17, fíjense que hay también un video propuesto de central térmica. Les pediría también que miren, porque está muy detallado y muy bien el funcionamiento de una central térmica, que ahora nosotros vamos a ver un esquema acá, pero ahí está todo animado y la verdad que está muy, muy lindo. Entonces, fíjense, una central térmica no es muy diferente, digamos, en el principio es igual que la linternita. Porque, ¿qué vemos acá? Pero está bueno entender todas las partes. Hay una caldera donde ellos ponen acá, en este esquema, que ponemos o el carbón o el petróleo o el gas natural que llega, obviamente, por una tubería a la caldera donde se enciende. Los gases se tiran por la chimenea, por eso todas las centrales térmicas tienen grandes chimeneas. Y ese combustible que hace calienta en la caldera agua, el vapor caliente, lo ven ustedes en color rojo, sale y se dirige hacia la turbina, hace girar la turbina, acá se decanta el vapor que sale con menos energía y se condensa, ¿no?, hacia abajo y se recarga la caldera. Se tiene que condensar, porque se lo tiene que llevar líquido a la caldera. Entonces se enfría. Entonces vean, no sé si ven acá que hay otro circuito de agua que va a un río acá al costadito y que trae agua para enfriar este vapor que todavía tiene un poco de calor y que hay que condensarlo para volver a cargar la caldera. Este detalle de agua de enfriamiento que se toma generalmente de un río,
y se vuelve al río es un detalle terrible para el ambiente, porque todas las centrales térmicas tienen algún flujo de agua cerca, justamente para usar el agua para enfriar el vapor y volver a cargarlo. Esto produce que los ríos tengan una contaminación que se llama contaminación térmica, calor agua caliente que uno le tira al río, porque uno toma agua del río para enfriar el vapor y el agua sale un poco más caliente. Entonces los ríos se van calentando porque van recibiendo este agua caliente y eso trae muchísimos problemas para los ecosistemas. Entonces es otro de los problemas que traen las centrales térmicas, no solo la contaminación, porque por la chimenea salen todos los residuos de la combustión del fósil, sino el calor, la energía térmica que se va a algún curso de agua. Si alguien está interesado en ver, hacernos un trabajito sobre alguna central térmica, por favor nos habla de esto, si eligen una central térmica, ¿dónde está descargando el agua caliente esa central térmica? Eso sí es un problema grave. Bueno, siguiendo acá, decíamos el vapor mueve la turbina, que a su vez mueve un generador, que acá no se ve bien qué es, pero ahí está, adentro seguro que está el imán, y las espira girando, acá eso no lo ponen, y bueno, y de allí sale la energía eléctrica que luego por las torres de alta tensión se va llevando a la distribución. Así que bueno, súper importante porque este era el final de esta parte de generación eléctrica, entender cómo funciona una central eléctrica y como último comentario, ya saben, puedo calentar el agua y producir el vapor con elementos fósiles, pero también con elementos nucleares o quemando biomasa u otras cosas. Bien, un comentario nada más acá sobre transmisión de electricidad que quisiera que lo lean, que es del HEWI, porque lo que cuenta es cómo se pierde, cuánto que se pierde en la transmisión, en estas líneas, que primero son de alta tensión, después de media tensión, porque cuanto más alta sea la tensión, menos desperdicio de energía hay, por eso las líneas de alta tensión llevan la electricidad a miles de voltios, y después se tienen que ir bajando para que llegue a los 220 voltios a los que funcionan nuestros electrodomésticos en nuestro país, ¿no? Bueno, y ahora sí llegamos al último pedacito, pero quizás el más importante de toda esta parte, la idea de potencia. Hablamos mucho de energía, pero ahora vamos a hablar de potencia. Están muy relacionados, tanto es así que se suelen confundir. Así que les pedimos por favor un esfuercito por entender la idea de potencia. La potencia, eso hay que pegárselo en la cabeza, es un ritmo, es una velocidad, es una tasa de cambio, como habíamos visto. Ahora lo vamos a ir aclarando. Me muestra el ritmo al que está cambiando, en este caso, la energía. Para ir fijándose por qué es tan importante la potencia, la idea de potencia. Yo puse algunas preguntitas. Por ejemplo, ¿qué tiene más sentido cuando uno habla del río Paraná? ¿Qué me puede interesar del agua que lleva el río en cuanto a qué? Voy a tener una cifra total, me van a decir, sí, el Paraná en toda su vida útil cargó tantos litros de agua. No tiene sentido, no tiene sentido. Pero sí tiene sentido lo que ustedes ya estuvieron viendo, que es el caudal, que sería la tasa de cambio, la velocidad a la que el río descarga agua, el ritmo, son todos sinónimos. Entonces, en ese sentido es más importante saber cuántos litros por segundo, por ejemplo, o por día o por hora descarga el Paraná en distintas zonas, más que la cantidad total. Lo mismo si hablamos de dinero, ¿no? Uno nunca va a tener claro cuánto dinero necesita para toda la vida. Y qué sé yo, no sé. Pero si uno tiene idea con qué ritmo va gastando dinero, que sería cuánto necesita por semana o por mes, ¿no? Que sería el sueldo. O cuánta energía produce Atucha. Si alguien me preguntara así, ¿cuánta energía produce la central de Atucha? ¿Y qué sentido tiene eso? ¿Cuánta energía en cuánto tiempo? ¿Se dan cuenta la pregunta? Es como yo les preguntara, otra vez volviendo a la plata, ¿cuánta plata ganaste? Y pero qué
¿En cuánto tiempo? Me estás preguntando, ¿en la semana pasada, en toda mi vida? Entonces, vean cómo es importante esta idea de el ritmo de gasto o de producción de algo. Siguiendo con la analogía del dinero. Otra vez, si me dicen, te propongo un trabajo, te voy a pagar 10.000 pesos. Te voy a contratar y te voy a pagar 10.000 pesos. Bueno, uno preguntaría, ¿10.000 pesos cada cuánto? La potencia sería eso. Lo que sea, la magnitud que sea por unidad de tiempo. Por eso decimos que es una especie de velocidad. Entonces, en energía también importa el ritmo del consumo. El consumo total también, pero más todavía el ritmo de consumo. Y la unidad, ya vamos preparándonos, la unidad de ritmo de consumo de energía o de producción de energía, la energía que produzco por unidad de tiempo o la energía que gasto por unidad de tiempo, esa unidad es el watt. Se parece al watt hora, pero es unidad de potencia. Y ahí entonces yo creo que por eso se mezcla tanto energía con potencia. Así que tienen que hacerse, no sé, alguna regla mnemotécnica, pero la energía se mide en watt hora, en kilowatt hora, como viene en la factura de la electricidad. Pero la potencia, el ritmo al que se consume energía, o el ritmo al que se produce la energía, se mide en watt y todos sus múltiplos, ¿no? Kilowatt, megawatt y así. Así que es muy importante esta idea, la ponemos un poco en forma matemática, como vimos, ¿se acuerdan? El caudal, que era el volumen que pasaba por un lugar dividido el tiempo que tardaba en pasar, ¿no? Tantos litros por hora. Bueno, la potencia es lo mismo, pero en cuanto a la energía, no al volumen. ¿Cuánta energía? Por eso ya ponemos esa letra triangular, ¿no? Que es delta, que quiere decir variación. ¿Cuánto se gastó o cuánto se produjo? Depende que esté yo analizando, por unidad de tiempo. Ese es el valor de la potencia de los distintos procesos. Si estoy hablando de producción, en centrales de producción de energía, me interesa saber cuánta energía produce esa central por unidad de tiempo, por segundo, por minuto, la unidad de tiempo que me convenga, ¿no? Depende en qué esté trabajando, por hora, por día, por año, no sé, lo que sea. Pero me interesa esa relación, el ritmo, no la cantidad total, porque la cantidad total no tiene ningún sentido. Es como comprarse una lamparita eléctrica y preguntarle al ferretero, decirle, ¿cuánta energía me va a consumir esta lamparita? Que en toda la vida, y qué sé yo, porque por ahí salís de acá, se te rompe, entonces no te va a consumir ninguna energía porque no la vas a poder usar. Entonces, ¿qué quiere? No tiene sentido esa pregunta. La pregunta sería, ¿cuánto me va a consumir de energía por unidad de tiempo que esté conectada? Eso es la potencia. Acá les recomendamos un video que está insertado también en el aula virtual, que es maravilloso, que se llama Question Power. Le pedimos también que lo vean con mucho detalle, tiene mucha información sobre potencia, yo creo que da un poco más la idea de potencia, así que véanlo, lo van a tener que ir parando porque da información muy rápida, súper interesante y ya lo vamos a comentar en las clases. Entonces, fíjense, los aparatos, los que usamos, tanto las centrales que producen energía como los aparatos que usamos, o sea, tanto la producción como el consumo, tienen su ritmo, su potencia. Entonces, ahora, yendo a los aparatos, esta es una tabla genérica, digamos, para tener una idea nada más. De cada artefacto que yo tenga, sobre todo los eléctricos en este caso, está bueno saber la potencia. Tienen una potencia de consumo de energía. No es lo mismo tener un freezer andando que tener un ventilador. Consumen con distinto ritmo. Quizás si yo tengo más tiempo enchufado andando el ventilador que el freezer, a la larga puede consumir en total más el ventilador, pero no me importa el total, porque el total depende de cuánto tiempo lo usé. Lo que importa es saber con qué ritmo consume energía ese aparato cuando está en funcionamiento. Entonces, fíjense, obviamente esos watts. Entonces, en esta tabla vemos, es para que tengan alguna idea, con qué ritmo consume energía. Por ejemplo, un horno eléctrico, 1300 watts,
es el ritmo de consumo. Y otro, vamos a ver, algo que consume poco, bueno, un ventilador puede consumir con un ritmo de 90 watts. Un freezer 180, bueno, y así distintos valores de watts. Uno puede ir comparando las potencias. El termotanque, fíjense, termotanque eléctrico, 3000 watts. Son de las cosas que calientan, digamos que necesitan calentar las estufas, los calefactores, los termotanques, como acá el lavarropa automático que calienta agua, son las cosas que más consumen. La plancha, hay que evitar la plancha. Por favor, cada persona que tenga una plancha la deja de usar, la pone ahí de adorno, es una cosa que no hay que usar. Entonces, es importante que sepamos los ritmos de consumo de nuestros aparatos. También tenemos ritmo de consumo las personas de su energía de acuerdo a la actividad que hace. Por eso yo acá les quise poner esta tablita donde muestra para distintas actividades como dormir o estar acostado pero despierto, o estar sentado, o caminar, o bailar, o lavar, o bueno, hay un montón de cosas, trabajo manual pesado, ejercicio intenso, correr a 15 kilómetros por hora, bueno, distintas actividades humanas. ¿Cuánto gastan? ¿Con qué? No cuánto gastan, ahí me fui como para la energía, no cuánto gastan, bueno, depende cuánto lo haga, ¿no? Si yo te dijera, y por correr, ¿cómo gastás vos energía? ¿Cuánto gastás de energía cuando corres? Y depende, si corro una hora, si corro un minuto. Entonces lo importante sería preguntar otra vez, la idea de potencia. ¿Cuánto gastás por minuto mientras corres? O por hora o por segundo. O sea, watts. Ritmo de gasto de energía. Acá en la tablita ponen que es algo usual. Los watts, si ustedes se fijan, dicen la unidad ahí, watts sobre metro cuadrado de superficie del humano. Porque, bueno, no todas las personas gastan con el mismo ritmo la energía. Depende del tamaño de la persona, del peso y depende también de la edad. Entonces, bueno, si una persona tiene menos de 2 metros cuadrados de 1,8 más o menos, pero bueno, una persona promedio de superficie, entonces con esa cuenta uno podría ver más o menos cuántos watts le consumen a cada persona hacer las distintas actividades. Pero para tener una idea básica, una persona promedio, no haciendo nada, ninguna actividad muy grande más que estar acostada, tiene un consumo más o menos de 70 watts. 70 watts, digo, para que lo puedan comparar con un electrodoméstico, por ejemplo, un ventilador. Un ventilador puede estar gastando con un ritmo de 70 watts. Bueno, lo mismo con el mismo ritmo con el que gasta una persona por no hacer nada. Una persona puede hasta desarrollar una potencia de consumo de 400 watts cuando está haciendo alguna actividad muy intensa. Y ya que estamos, por las dudas, porque ustedes lo deben ver, ahora se está usando menos, el caballo vapor o el horsepower, HP se escribe. Quizás ustedes han escuchado, ¿y cuántos caballos tiene este motor? ¿No? Y tu auto, el motor de tu auto, ¿de cuántos caballos es? O cada vez se usa menos porque es una unidad que no es del sistema internacional, que ahora los países se han puesto de acuerdo en cuáles van a usar y vamos a usar el watt para potencia. Pero todavía se siguen usando el caballo vapor o el caballo y el horsepower, que es algo muy parecido. Entonces yo por eso les puse acá unas cosas sacadas de algo comercial, que me ponen una cortadora de césped que tiene 3/4 de horsepower, la potencia, 3/4 de caballo. O ahí abajo un auto, un auto, fíjense, hablan del motor, de varios motores, ¿no? De nafta, y le ponen la potencia en caballos, si ustedes lo ven, caballo vapor, dice CB, y en kilowatt también, y en kilowatt. En este caso acá son 101 caballos. 101 caballos. Y la palabra caballo viene del caballo, porque antes los que trabajaban eran mayormente los caballos. Entonces, las primeras máquinas que se hicieron se comparaban en su potencia con los caballos. Entonces uno tenía un motor que movía algo, decía, bueno, este motor tiene la misma potencia, me produce la misma energía por unidad de tiempo que 5 caballos, que 3 caballos. Fíjense, la cortadora de césped
equivale a la potencia que desarrollaría 3/4 de caballo. Es un poco menos de un caballo, pero es como tener casi un caballo ahí que me va empujando la cortadora. Y después el auto, ¿cuántos caballos tiene un motor de auto? 100 por ahí, hay de 80, ¿no? Hay de más, qué sé yo, pero ese es más o menos el valor, o sea, un auto como este tiene una potencia equivalente a tener 100 caballos. La tecnología hace estas cosas increíbles. Uno no podría atar 100 caballos a una carreta porque se armaría un descontrol. No es que, y si pongo 2000 caballos, voy a la velocidad de la luz. No, no se puede extrapolar a cualquier número. ¿Cuántos caballos uno puede atar? No sé, como en las series, las diligencias, 6 caballos pueden tener, ya después ya se desorganiza la tropa. Bueno, un motor de auto alimentado a fósil equivale a la potencia de tener 100 caballos tirando el auto. Esos son los avances tecnológicos. Pero habitualmente y cada vez más las potencias de los aparatos y también de las generadoras de energía aparecen watt, como decimos, que es nuestra unidad preferida. Entonces ahí les muestro, esto está sacado de ahora nomás, un ventilador, por ejemplo, donde dice ahí en las especificaciones potencia 35 watts. Pero como dice que tiene 3 velocidades, en realidad no está bien dicho. Tiene 3 potencias distintas. No consume lo mismo de electricidad si yo lo pongo en una velocidad o en otra, ¿no? Entonces, hay también mucha manipulación en la información. Pero a mí me gustaría que ustedes, de los artefactos que tienen en sus casas, se fijen las especificaciones de algunos, digamos, para ver qué potencia, con qué potencia consumen, porque es importante tanto en la iluminación como en la calefacción, como en las cosas digitales, ¿no? ¿Cuánto consume, con qué ritmo consume? Es mejor decir, en vez de cuánto, con qué ritmo, con qué potencia consume la computadora, con qué potencia consume el monitor, con qué potencia consume un parlante. Y hablando de parlantes, fíjense ahí abajo hay una serie de parlantitos donde aparentemente hay una potencia acá, ¿no? Fíjense que dice 50 watts, 3 watts, 1,2 watts, 3 watts. Pero eso, una cosita que es importante, es la potencia de salida. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la energía de alimentación no es la misma que la energía útil? O sea, yo alimento un parlante con energía eléctrica y queriendo conseguir energía sonora. Se llama energía sonora, es energía de vibración del aire, ¿no? Es en el fondo una energía cinética, pero le llamamos energía sonora. Y esa transformación de energía eléctrica en energía sonora obviamente no es 100% eficiente. El parlante desperdicia energía de esa energía eléctrica en otras cosas que no son sonido. Por ejemplo, en calentarse. Los parlantes adquieren temperatura y eso no era una cosa buscada, es un desperdicio. Digamos, tienen menos sonido porque desperdician energía en energía térmica. Entonces, muchas veces se da la potencia de salida, o sea, no la potencia de consumo. Entonces, digamos, en un artefacto va a haber siempre una potencia de consumo, que es lo que yo le tengo que dar y tengo que pagar por ello, por eso es importante que me la digan, como ahí en el ventilador o en la cortadora de césped. Y otra cosa es la potencia que obtengo, la de la energía útil, con qué ritmo consigo energía útil, distinto de con qué ritmo le entrego energía. Obviamente la potencia de salida va a ser menor que la potencia de consumo, porque los mecanismos no son 100% eficientes. Entonces muchas veces en los parlantes se da la potencia de salida. No quiere decir que consuman con este ritmo. Con este ritmo entregan la energía, pero consumen seguramente más. Entonces a veces uno ve y dice, uy, mirá este parlante, 3 watts, no me consume nada. No sé si no te consume nada, no te da mucho sonido, pero por ahí consume un montón, por ahí es re ineficiente. Entonces, bueno, hay una cuestión ahí que hay que estar atento. Y esta yo creo que es la última, o casi. Eh, Ahora pasamos otra vez a la producción, al ritmo de producción de energía. Que esto también dijimos que es importante porque nosotros tenemos que sostener un funcionamiento, por ejemplo, eléctrico en el país. Entonces se consume con cierto ritmo, se tiene que generar con cierto ritmo.
Entonces, la característica más importante de una central generadora eléctrica, sea cual sea, sea eólica, sea solar, sea fósil, lo que sea, no importa. La característica importante no es un valor de energía, no son unos kilowatt hora, unos megawatt hora, es una potencia. Lo que caracteriza a una central productora de energía eléctrica es una potencia, porque es a qué ritmo esa central me entrega energía, produce energía. Eso es lo importante, ¿no? Es capaz esta central de entregar energía con un ritmo de tantos watts. Entonces, es importante ver, por un lado, cuántos son las potencias típicas de una central térmica. Eso también nos interesaría, ya vamos a hablar también cuando veamos energía solar y energía nuclear, pero que ustedes vayan viendo las centrales eléctricas que hay y qué distintas potencias tienen. Por ejemplo, Atucha 1, porque tiene una segunda sección que es Atucha 2, produce con un ritmo de unos 700 megawatts. Una central térmica como la que pusieron ahora ahí en Luján, que tuvo tantos problemas, tiene unos 300 megawatts. Esos son los números habituales de las centrales eléctricas, las potencias. Imagínense, está hablando de 700 megawatts, millones de watts, o 300 millones de watts. Y habíamos dicho, y el ventilador me consume con un ritmo de 30 watts, de 50 watts. La heladera con, no sé, 800 watts si tiene freezer o algo por el estilo. Entonces, todos esos ritmos de consumo de todos los electrodomésticos y todo lo que estamos usando eléctricamente tiene que ser abastecido por un ritmo adecuado de las centrales. Entonces, la pregunta en los países, cuando uno habla de energía eléctrica, es, Argentina, por ejemplo, ¿tiene centrales eléctricas para producir energía a qué ritmo? O sea, ¿cuántos watts puede producir Argentina si tuviera todas sus centrales eléctricas funcionando? Eso es un número importantísimo porque da una pauta de cómo está el país económicamente, digamos. ¿Qué poder tiene de producir energía? Esos son watts. ¿Qué poder en el sentido de qué ritmo? No la energía total que va a producir la Argentina, porque eso no tiene ni pie ni cabeza, sino Argentina es capaz de producir ¿cuánto? Bueno, ahí lo ven a la derecha, otra vez de la página de Camesa, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, que es donde se vende y se compra la energía, nos informa para abril de 2019 que en la Argentina teníamos 38.922, o sea, 39.000, digamos, megawatts instalados, quiere decir, centrales térmicas instaladas que todas juntas, si estuvieran andando todas a la vez, generarían energía con una potencia de 39.000 megawatts o 39 gigawatts. Está bueno porque eso permite comparar, y eso me gustaría que ustedes busquen información, con otros países. ¿Qué potencia instalada tiene Uruguay? ¿Qué potencia instalada tiene Brasil? ¿Qué potencia instalada tienen otros países más desarrollados? Y comparar cómo estamos nosotros con eso. Y cómo aumenta la potencia instalada con los años, ¿no? O disminuye también, ¿no? Porque hay centrales que están cada vez más viejas y salen mucho de funcionamiento. Fíjense, esto es un detalle importante, esos 39 gigawatts de posibilidades que tiene la Argentina de producir electricidad a ese ritmo, en realidad nunca está todo funcionando a la vez, porque las centrales salen de funcionamiento, tienen problemas técnicos que las hacen salir de funcionamiento, entonces difícilmente estén todas funcionando a su máxima potencia. Esto sería en el caso espectacular que todo estuviera andando. Y no siempre el país necesita tanta energía tampoco, por eso se saca de funcionamiento las que se pueden parar, como las hidroeléctricas, de acuerdo a lo que se está necesitando. Es interesante ver los picos de potencia también. ¿En qué momento de este año, eso también Camesa lo dice, la Argentina hubo una hora en un día, seguramente del verano, que es cuando más se consume, que requirió tal potencia. Un pico tenía que estar todo andando a full
para poder abastecer a todo el país. ¿A dónde llegan los picos de potencia? Cuando hay un pico de potencia, ¿aguantan todas estas centrales para abastecerlo o no les da? Es todo un problema, los problemas de la energía, ¿no? Que los técnicos tienen que resolver e invertir para tener más centrales quizás y sobre todo para que las que están funcionen bien y si son renovables obviamente mucho mejor. También para que ustedes entiendan un poquito esto de la potencia instalada de un país, uno puede pensar la potencia instalada o la potencia que tiene uno en la casa, sería como el equivalente. ¿Qué sería para una casa lo que es la potencia instalada para todo el país? Bueno, sería como contar, ahí sería de consumo, ¿no? Porque en una casa en general todavía no se produce energía, solo se consume. Cuando todos tengamos nuestros paneles solares y nuestros molinos de viento en nuestras casas, ahí también seremos productores. Pero por ahora somos casi todo el mundo consumidor más que nada. Entonces, ¿cuánto podría yo estar consumiendo en mi casa de máxima? Si enchufo todo y pongo a andar todo funcionando, todo, la música, todos los ventiladores, el aire acondicionado, el freezer, la heladera, el lavarropa, todo lo que tengo eléctrico lo pongo a andar, que no suele suceder eso. Pero ¿cuánta potencia ahí necesitaría? ¿A qué ritmo estaría consumiendo? Esa es una buena idea para analizar un poco cómo uno mismo consume en su propio domicilio. No sé si esta era la última. Ah, sí, era la última. Bueno, solo esto les digo. Vean que de todo esto que estamos hablando nos quedan 2 clases, vamos a hablar de energía solar en particular y de energía nuclear en particular, pero de todo esto ustedes tienen que ir recabando algún temita que también puede ser del tema 1, si les gustó algo de lo que vimos del tema 1, para hacernos un pequeño trabajito que puede ser individual o puede ser en parejas, para el momento del integrador, para presentar al integrador, un pequeño trabajillo que luego les daremos algunas pautas para orientarlos un poco de la extensión y la forma y demás, pero queremos que ya empiecen a elegir algún temita, o todavía esperen, si no, a ver lo de nuclear y lo de solar, por si les interesan esos temas, pero que ya vayan pensando sobre qué quieren hacer este pequeño trabajito, ya sea para el integrador o para el final, porque nos gustaría que nos comenten en cuanto tengan un tema elegido, nos comenten porque nosotros los vamos a guiar, les vamos a decir, bueno, si elegiste accidentes en centrales nucleares, bueno, contesta esto, fíjate tal cosa, mirá este video. Entonces nosotros nos gustaría orientarlos un poquito para que vayan a cuestiones más importantes dentro del tema que eligieron. Así que por favor a prestar atención e ir viendo con qué resuenan más de todos estos temas. Bueno, ya se va terminando la cosa. Nos vemos en la próxima.